María tenía 38 años. Vivía sola, desde hacía años en un apartamento pequeño en la ciudad. Su rutina era tan silenciosa como su alma al despertarse. Trabajar, volver a casa, cenar frente al televisor y dormir. No había pareja, ni hijos, ni planes. Solo recuerdos. Y una ausencia que no se iba, la de su madre, fallecida 3 años atrás. Ese sábado de otoño, mientras miraba por la ventana con una taza de café en la mano, algo en su pecho se removió. Una sensación extraña, como si alguien la llamara desde lejos. Entonces, sin pensarlo demasiado, empacó unas cosas. Tomó el auto y manejó hasta la antigua casa de campo donde creció. No volvía desde el entierro. Capítulo 1. El regreso. La casa seguía en pie, resistiendo al paso del tiempo con una dignidad silenciosa. Sus paredes blancas, ahora agrietadas por los años, conservaban la esencia de todo lo vivido. El techo, de color rojo, alguna vez brillante, lucía desteñido por los inviernos largos y las lluvias persistentes. Cuando María empujó el viejo portón de hierro, este chirrió con el mismo sonido agudo que recordaba de su infancia, como si la estuviera saludando después de tanto tiempo. Todo olía a polvo, a madera antigua, a recuerdos que habían quedado dormidos entre esas paredes. En las ventanas aún colgaban las mismas cortinas bordadas que su madre había cosido con tanto esmero, como si el amor que ella había puesto allí se negara a desaparecer. Al abrir la puerta principal, un aire denso y tibio la envolvió, como si el pasado se levantara de golpe para abrazarla. Dio unos pasos lentos, conteniendo la respiración, como si tuviera miedo de romper la magia del momento. Cada rincón parecía intacto, congelado en el tiempo. Tocó los muebles con los dedos temblorosos, repasando sus formas como si fueran parte de su propia piel. Los marcos de fotos seguían en su sitio, con rostros familiares que la miraban desde otro tiempo. Libros viejos descansaban en los estantes, con páginas amarillentas que aún guardaban el olor a papel húmedo y tardes de lectura. El reloj de péndulo aún colgaba en el pasillo, balanceándose con una lentitud solemne, marcando las horas como si nada hubiera cambiado, como si nadie se hubiera ido nunca. Ese sonido, monótono y profundo, era el mismo que escuchaba cada noche antes de dormir cuando era niña. Cerró los ojos, por un momento, dejando que el eco de su niñez la envolviera por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había regresado, no solo a una casa, sino a un pedazo de sí misma que había quedado atrás. Capítulo 2. El desván. No sabía por qué, pero algo dentro de ella, un impulso suave, casi intuitivo, la llevó hasta el desván. Aquel lugar, lleno de sombras y silencio, siempre le había provocado temor cuando era niña. Lo evitaba, incluso en los días de juegos, como si presintiera que allí habitaban cosas que era mejor no despertar. Sin embargo, esta vez sus pies avanzaron solo, como guiados por una fuerza invisible. Subió las escaleras de madera, y cada peldaño crujió con un lamento antiguo que le erizaba la piel. El aire en el desván era espeso, cargado de polvo, telarañas y recuerdos olvidados. Se quedó un momento en la penumbra, mirando a su alrededor, hasta que su mirada se posó en el rincón, donde recordaba que su madre solía guardar cajas con cosas viejas. Se acercó lentamente, y allí estaba, una caja cubierta con una manta gris, descolorida por el tiempo. La retiró con cuidado, casi con respeto, como si estuviera destapando algo sagrado. Al abrirla, el pasado se desplegó ante sus ojos. Álbumes de fotos con bordes gastados,
postales antiguas con mensajes escritos con tinta corrida. Cada objeto parecía contar una historia olvidada. Pero entre todo ese desorden melancólico, algo llamó su atención de inmediato: un sobre amarillento, ligeramente arrugado, con su nombre escrito a mano, en la parte frontal, María. Se quedó mirándolo en silencio, con un nudo en la garganta. La fecha, escrita con letra pequeña en la esquina, decía: Abril de 2005. Su corazón se aceleró sin previo aviso. Reconocía esa caligrafía sin dudarlo. Era la letra de su madre. Las letras curvas, firmes pero dulces. La transportaron de inmediato a su infancia, a los momentos felices, junto a ella. Recordó aquellas tarjetas y regalos de Navidad y cartas de cumpleaños. ¿Por qué su madre había escrito una carta con su nombre y la había escondido allí tantos años atrás? Sintió una mezcla de miedo, emoción y urgencia. Apretó el sobre contra su pecho, como si pudiera abrazar a su madre a través del papel. Sabía que, al abrirlo, algo importante saldría a la luz. Algo que tal vez cambiaría lo que creía saber hasta ese momento. Capítulo 3. La carta. María abrió la carta con manos temblorosas, sintiendo cómo la ansiedad le subía por el pecho, como una ola imparable. El papel crujió suavemente entre sus dedos, frágil por el paso del tiempo, pero intacto como si la esperara desde siempre. Al leer la primera línea, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hija mía, la caligrafía era clara, familiar, con mucho cariño. Pero lo que siguió no era una simple carta. Era una verdad largamente callada. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado. Y quizá ya yo no esté contigo. Hay algo que siempre quise contarte, pero nunca supe cómo. María contuvo el aliento. A medida que leía las palabras, le pesaban en el alma. No eres mi hija biológica. Llegaste a mí cuando tenías apenas unos días de nacida. Fuiste un regalo que la vida me dio, de forma inesperada. Tu madre, Clara, era una joven que no podía criarte. Me suplicó que te cuidara, con lágrimas en los ojos. Nunca más supe de ella. Pero te amé desde el primer momento, como si te hubiera llevado en mi vientre. Eres, y siempre serás, mi hija del corazón. Lo único que Clara dejó fue tu nombre. Y una pequeña medalla que aún guardo contigo. El corazón de María latía con fuerza, como si tratara de comprender lo que sus ojos estaban leyendo. Las lágrimas comenzaron a caer, sin que pudiera detenerlas. Sintió un nudo en la garganta, un dolor extraño que mezclaba amor, confusión y vacío. Toda su vida acababa de cambiar con unas pocas líneas escritas a mano. Esa mujer que había sido su madre, su guía, su refugio, no era su madre biológica. Pero sí lo había sido todo. Y ahora, entre sus manos, tenía la llave de un pasado desconocido. Y quizás, de un nuevo destino por descubrir. Capítulo 4. Las pistas. Buscó la medalla con manos aún húmedas por las lágrimas. Recordó que su madre solía guardar pequeños tesoros en los compartimentos secretos de sus cajas. Revisó con cuidado hasta que sus dedos encontraron una ranura casi imperceptible en la base. Al abrirla, allí estaba una cadenita dorada, fina y algo opaca por el paso del tiempo. Colgando de ella, una pequeña medalla redonda, simple pero hermosa. La giró con delicadeza y sintió un escalofrío al leer lo que estaba grabado en el reverso, con letras diminutas y suaves. Para María, con amor eterno, Clara. Ese nombre volvió a resonar en su mente, con fuerza, como una campana olvidada que al fin se despertaba. Entonces, algo en su interior se activó. Fue como un eco profundo
que venía desde lo más hondo de su alma. Una necesidad urgente de saber, de entender, de reconstruir la verdad de su origen. ¿Quién era Clara, realmente? ¿Qué historia había detrás de aquella decisión tan dura? ¿Había sido abandono o un acto de amor desesperado? ¿Estaría viva? ¿La pensaría aún, como ella lo hacía ahora? Las preguntas comenzaron a brotar como torrentes. Y por primera vez en su vida, María sintió que su pasado era más grande y más complejo de lo que jamás había imaginado. María entendió entonces que no podía seguir adelante sin respuestas. Aquella carta no solo le había cambiado la vida, también le había abierto una puerta que no podía ignorar. No se trataba solo de curiosidad, ni de llenar vacíos. Era la necesidad de cerrar un círculo que había estado abierto desde su nacimiento, de darle sentido a su historia, y quizás de reencontrarse con una parte de sí misma que aún no conocía. Con la medalla apretada entre los dedos, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. El inicio de la búsqueda. Durante días, María se sumergió en una búsqueda incansable. Visitó los archivos del pueblo. Revisó polvorientos registros civiles. Escudriñó en diarios antiguos y documentos olvidados. Cada dato era una hebra suelta que podía llevarla a la verdad. Pasaba horas sentada entre papeles amarillentos, pasando las páginas con cuidado, como si temiera romper el pasado con los dedos. Fue entonces cuando encontró una primera pista clara. Una joven llamada Clara Benavides. Había vivido en el pueblo durante la década de los 80. Su nombre aparecía en un censo antiguo, y luego, de forma abrupta, ya no estaba más. Había desaparecido sin dejar rastro. Movida por la esperanza, María comenzó a preguntar en las calles, tocando puertas con humildad y paciencia. Habló con vecinos ancianos, comerciantes de toda la vida. Y también se acercó a la parroquia local, donde revisó libros de bautismos y confesiones. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a aparecer. Clara había sido una muchacha reservada, trabajadora, que se ganaba la vida atendiendo en una panadería cercana a la plaza central. Algunos la recordaban con ternura, otros con lástima. Decían que quedó embarazada siendo muy joven y soltera, algo que en aquella época era motivo de vergüenza y murmullos constantes. Clara, dicen, dejó de salir, de hablar, de sonreír. Se volvió aún más silenciosa, hasta que un día, sin explicaciones, simplemente se fue. Su partida fue silenciosa, casi fantasmal. Nadie supo si huyó, si la obligaron, o si simplemente no pudo más. María sintió un escalofrío al imaginar a esa joven sola, juzgada, sosteniendo una decisión imposible entre sus manos. Una parte de ella ya no solo buscaba respuestas para sí misma, sino justicia para Clara saber quién fue, qué vivió y por qué eligió dejarla al cuidado de otra mujer. En el silencio de ese misterio, María empezó a sentir que su historia no estaba rota, solo incompleta. Capítulo 6. Un nombre olvidado. Una tarde, mientras caminaba por una calle empedrada del pueblo, María se detuvo a conversar con una mujer, entrada en años, que barría la vereda con paciencia. Se llamaba Doña Emilia, y al oír el nombre de Clara Benavides, sus ojos se llenaron de un brillo distante, como quien recuerda algo guardado por años. Después de unos segundos de silencio, le dijo algo que encendió una chispa en el corazón de María. Clara venía mucho a casa de tu madre. Eran amigas, muy cercanas. Yo siempre sospeché que había algo más en esa historia. Tu madre la miraba distinto, con un cariño que no era común. Nunca dijeron nada, pero una lo nota. María la escuchó con el alma abierta, sabiendo que aquellas breves palabras podían cambiar el curso de todo lo que creía saber. Aquella revelación confirmaba lo que ya había comenzado a intuir. Su madre
no solo había acogido a una bebé por compasión o deber, lo había hecho desde un lazo mucho más profundo. Quizás había amado a Clara como a una hermana, como a una amiga entrañable, o tal vez de una forma aún más intensa, en un tiempo donde amar así significaba callar, esconderse y renunciar. Esa posibilidad estremeció a María, no por miedo, sino por la ternura que contenía. De pronto, esa mujer fuerte y silenciosa que la había criado, cobraba una dimensión, aún más valiente y humana. La vida de María comenzaba a reconstruirse con piezas que no sabía que existían, como un rompecabezas olvidado, que al armarse, revelaba una historia de amor, sacrificio y lealtad silenciosa. Comprendió que su origen no estaba marcado por el abandono, sino por un acto de entrega entre dos mujeres, que por alguna razón habían elegido protegerla por encima de todo. Y en ese instante, entre la voz temblorosa de doña Emilia y los recuerdos que ahora tomaban forma, María entendió que la verdad no siempre duele. A veces, también sana. Capítulo 7. La carta no leída. Entre las cosas guardadas de su madre, en una antigua caja de madera que nunca antes se había atrevido a revisar, María encontró otra carta. Estaba doblada con cuidado y atada con una descolorida cinta. No tenía fecha y con una tinta que había empezado a desvanecerse por el paso del tiempo. Al abrirla, reconoció de inmediato la caligrafía suave de su madre. Pero lo que la estremeció fue el nombre con el que comenzaba. Clara. Aquel simple encabezado bastó para que su corazón se acelerara. Aquella carta nunca había sido enviada. Era como una confesión suspendida en el tiempo. Un pedazo de historia retenido por el silencio. La carta decía así: Clara, cada día que pasa, miro a María y pienso en ti. No sé si hice lo correcto, pero la amo, como si fuera mía. Quisiera saber cómo estás, si sufres, si me odias por no haberte buscado. Solo quiero que sepas que tu hija es feliz, que la he cuidado con el alma, y que si algún día decides regresar, aquí estaré, siempre. Las palabras estaban impregnadas de amor, culpa y una ternura inmensa. María las leyó en voz baja, con lágrimas deslizándose sin prisa por su rostro. Sentía que, a través de esas líneas, su madre le estaba contando una verdad más profunda, que su historia no era de abandono, sino de amor compartido. Un amor que había sido tan grande que incluso se había escrito en silencio, esperando algún día ser leído. Esa carta jamás llegó a su destino. Quizá por miedo, quizá porque Clara ya no estaba. Tal vez su madre había querido enviarla, pero nunca encontró el valor. O simplemente entendió que era demasiado tarde. Sin embargo, para María, esas palabras se convirtieron en el abrazo más sincero que podía recibir. En esa carta encontró el eco de dos mujeres que, desde el amor y la renuncia, la habían elegido. Y por primera vez entendió que su historia no estaba incompleta, solo esperando el momento justo para ser revelada. Capítulo 8. Volver a nacer. María no encontró a Clara. Buscó su rastro en registros. Preguntó en pueblos cercanos. Incluso publicó mensajes en redes sociales. Pero el silencio fue la única respuesta. Al principio, eso la llenó de tristeza. Pero con el paso de los días, entendió algo más profundo que una dirección o un reencuentro. Comprendió que su historia no había comenzado el día que nació, sino el día que fue elegida por una mujer valiente, que con el corazón lleno de amor y dudas, decidió criarla como suya. Esa elección, silenciosa pero firme, fue el verdadero inicio de su vida. Y ese amor, aunque sin sangre ni papeles,
había sido su cimiento. Cada caricia, cada noche en vela, cada esfuerzo hecho por su bienestar. Era prueba suficiente de lo que realmente importa. No necesitaba más verdades, ni explicaciones, ni nombres completos. Lo que la había formado no era la ausencia de Clara, sino la presencia constante y profunda de su madre, la mujer que la había acompañado en cada paso, y que con sus silencios también le había enseñado a amar sin condiciones. Comprendió entonces que no había sido abandonada. Había sido profundamente amada, aunque en silencio. Y ese amor silencioso, invisible para el mundo, pero palpable en su corazón, era más fuerte que cualquier documento o apellido. María sonrió con el alma ligera, sabiendo que llevaba dentro no solo la historia de dos mujeres valientes, sino también la fuerza para continuar su propio camino, con gratitud y orgullo por el origen que la había hecho quien era. María se quedó a vivir en la casa de campo. Restauró el jardín, pintó las paredes y convirtió el desván en un pequeño estudio donde escribió su primer libro, La carta que me devolvió el alma. Ya no sentía vacío. Ahora tenía raíces y alas. A veces, el destino deja huellas en los rincones más olvidados. A veces, una carta no es solo papel, es una llave, una respuesta, un nuevo comienzo. Y para María, fue todo eso y más.